Hay mariposas que aprenden a volar bajo, rozando el suelo, escondidas entre las sombras de las flores. Nadie las nota. Nadie las persigue. Nadie las envidia. Y nadie, absolutamente nadie, las recuerda cuando desaparecen. Pero esta no es la historia de esas mariposas. Esta es la historia de una que decidió volar tan alto que todos tuvieron que levantar la cabeza. Y cuando todos te miran, algo terrible y hermoso sucede al mismo tiempo. Antes de continuar, quiero que te hagas una pregunta honesta. Ahora mismo, en este preciso instante de tu vida, ¿estás volando bajo para que nadie te vea, o estás dispuesto a subir tan alto que resulte imposible ignorarte? Porque lo que voy a contarte en los próximos minutos no es solo una historia sobre una mariposa. Es sobre ti. Es sobre mí. Es sobre todos los que alguna vez tuvimos miedo de brillar demasiado. Había una vez una mariposa que nació en un jardín ordinario. No era el jardín más hermoso del mundo, ni el más seguro. Era simplemente un lugar donde las cosas crecían sin llamar demasiado la atención. Las otras mariposas de ese jardín habían desarrollado una estrategia de supervivencia muy efectiva: mimetizarse. Volaban siempre cerca del suelo, nunca muy lejos de las hojas, nunca en espacios abiertos donde los depredadores pudieran detectarlas fácilmente. Sus colores, aunque naturalmente vibrantes, habían aprendido a parecer opacos bajo la luz directa del sol. Esta mariposa, sin embargo, tenía algo diferente. Algo que ella misma no comprendía completamente. Sus alas no eran solo hermosas, eran imposibles de ignorar. Cuando la luz las tocaba, brillaban con tonalidades que parecían no pertenecer a este mundo. Azules eléctricos que se transformaban en violetas profundos, naranjas que ardían como pequeñas llamas, amarillos que rivalizaban con el sol mismo. Y había algo más, algo que la hacía verdaderamente única. Ella sentía una atracción irresistible hacia las alturas. Desde que era una oruga, mientras las demás se contentaban con las hojas bajas y seguras, ella siempre trepaba hasta las ramas más altas. Quería ver más allá del jardín. Quería saber qué había en el horizonte. Y cuando finalmente emergió de su crisálida y extendió esas alas extraordinarias por primera vez, supo que había nacido para algo más grande que la seguridad del suelo, pero las otras mariposas la miraban con una mezcla de asombro y algo más oscuro. Preocupación, quizás. O tal vez envidia disfrazada de prudencia. No vueles tan alto, le advertían. Los pájaros te verán. Las corrientes de viento te arrastrarán. No eres más fuerte que nosotras, solo más imprudente. Y durante un tiempo, ella escuchó. Durante un tiempo, trató de ser como las demás. Volaba bajo, se escondía, apagaba el brillo de sus alas inclinándolas de cierta manera para que la luz no las tocara directamente. ¿Sabes qué se siente vivir así? Tener un fuego dentro de ti, pero mantenerlo apagado porque otros te dicen que quema demasiado. Tener alas capaces de tocar las nubes, pero mantenerlas cerradas porque alguien más tiene miedo de que las tuyas los hagan sentir pequeños. Es una muerte lenta. Una muerte que no deja cadáver, solo un fantasma que camina, que respira, que existe pero que nunca vive, y eso es exactamente lo que le estaba sucediendo a esta mariposa. Cada día que pasaba volando bajo, algo dentro de ella se marchitaba. No sus alas, esas permanecían tan vibrantes como siempre, sino algo más profundo. Su espíritu. Su razón de ser. Porque cuando niegas tu naturaleza esencial, cuando traicionas aquello para lo que fuiste creado, no estás sobreviviendo. Estás desapareciendo. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Era una mañana común, aparentemente igual a todas las demás. Las mariposas del jardín realizaban sus rutinas habituales: visitar las mismas flores, volar los mismos patrones seguros, repetir los mismos movimientos que habían perfeccionado para pasar desapercibidas. Pero algo en el aire era diferente. Había una corriente cálida ascendente, una de esas que solo aparecen en los días más especiales, cuando la tierra y el cielo parecen conspirar para crear algo mágico. La mariposa sintió esa corriente llamándola. Era como si el universo mismo le estuviera extendiendo una invitación. Y en ese momento, tuvo que tomar una decisión. Podía ignorar ese llamado, como había hecho tantas veces antes, o podía hacer algo aterrador y hermoso. Podía volar. Realmente volar. No fue una decisión racional. Fue visceral. Fue una rendición completa a su verdadera naturaleza. Extendió sus alas completamente, dejando que la luz del sol las tocara sin restricciones, y se lanzó hacia arriba. Las otras mariposas la vieron elevarse y comenzaron a gritar advertencias. «Regresa. Es peligroso. Te van a ver». Pero sus voces se desvanecieron rápidamente a medida que ella subía más y más alto, y tenían razón. La vieron. Un halcón que planeaba en círculos a gran altura la detectó inmediatamente.
Esas alas brillantes eran imposibles de ignorar contra el azul del cielo. El depredador ajustó su trayectoria y comenzó a descender en picada. Las mariposas del jardín observaban horrorizadas desde abajo, pensando que estaban presenciando el final inevitable de la imprudencia. «Lo sabíamos», murmuraban entre ellas. «Por eso no se debe volar tan alto», pero algo extraordinario sucedió. Mientras el halcón se acercaba a velocidad mortal, la mariposa no intentó huir hacia abajo, hacia la supuesta seguridad del jardín. En cambio, voló aún más alto. Y aquí está la parte que nadie esperaba. Cuanto más alto volaba, más rápida y ágil se volvía. Las corrientes de aire que las otras mariposas temían se convirtieron en sus aliadas. La altura que se suponía que era su perdición se transformó en su ventaja. El halcón, acostumbrado a cazar presas que huían hacia abajo, se encontró persiguiendo algo que desafiaba todos sus instintos de depredador. La mariposa danzaba entre las corrientes de aire, subiendo en espirales imposibles, moviéndose con una gracia y velocidad que solo eran posibles en esas alturas. El halcón la persiguió durante lo que pareció una eternidad, pero finalmente, exhausto y confundido, tuvo que abandonar la cacería. Por primera vez en su vida, había sido superado por una simple mariposa. Cuando ella finalmente descendió, horas después, algo había cambiado fundamentalmente. No solo en ella, sino en todo el jardín. Las otras mariposas la miraban de manera diferente ahora. Ya no había lástima ni advertencias condescendientes en sus ojos. Había algo más complejo, admiración mezclada con miedo, respeto teñido de incomodidad. Porque ella había demostrado que todo lo que les habían enseñado sobre la seguridad podría ser una mentira. Algunas de las mariposas más jóvenes se acercaron tímidamente. «¿Cómo lo hiciste?», preguntaron. «¿Cómo sobreviviste?». Y la respuesta que recibieron no fue la que esperaban. «No sobreviví», dijo ella. «Viví. Por primera vez en mi vida, realmente viví». Y la diferencia entre sobrevivir y vivir es la misma que entre arrastrarse y volar, pero no todas las mariposas se alegraron de su regreso. Algunas, especialmente las más ancianas que habían pasado toda su vida volando bajo, se sintieron amenazadas por su ejemplo. Porque cuando alguien logra lo que dijiste que era imposible, cuando alguien brilla en el espacio donde insististe que solo hay oscuridad, dos cosas pueden suceder. Puedes inspirarte y elevarte con ellos, o puedes sentir que tu propia decisión de permanecer pequeño se vuelve más difícil de justificar. Estas mariposas comenzaron a esparcir rumores. «Tuvo suerte», decían. «La próxima vez no será tan afortunada. Está buscando atención. Es egoísta. ¿Qué hay de malo con volar bajo como el resto de nosotras? ¿Acaso piensa que es mejor que nosotras?». Y aquí hay una verdad incómoda sobre volar alto. Cuando lo haces, algunos celebrarán tu vuelo, pero otros trabajarán incansablemente para cortarte las alas. La mariposa enfrentó una nueva decisión. Podía disculparse por su grandeza, podía volver a volar bajo para que los demás se sintieran cómodos, o podía continuar siendo fiel a su naturaleza y aceptar que no todos estarían contentos con eso. Y esta vez, la elección fue más fácil. Porque una vez que has tocado las nubes, una vez que has sentido la libertad absoluta de ser completamente tú mismo, volver a la prisión de las expectativas ajenas se vuelve imposible, así que continuó volando alto. Cada día, se elevaba más y más. Y algo mágico comenzó a suceder. Las mariposas jóvenes que la habían observado aquel primer día comenzaron a imitarla. Primero de manera tímida, subiendo solo un poco más de lo habitual. Pero gradualmente, algunas de ellas descubrieron sus propias corrientes de aire, sus propias alturas, sus propios colores brillantes que habían estado ocultando. El jardín comenzó a cambiar. El cielo sobre él, que solía estar vacío excepto por los depredadores, ahora estaba salpicado de colores danzantes y los depredadores, curiosamente, comenzaron a tener más dificultades. Porque cuando solo hay una mariposa volando alto, es fácil enfocarse en ella. Pero cuando hay docenas, cientos, todas moviéndose en patrones impredecibles a diferentes alturas, la cacería se vuelve casi imposible. La visibilidad, que se suponía que era una debilidad, se había transformado en una estrategia de supervivencia colectiva. Pero no todo fueron celebraciones. Algunas de las mariposas jóvenes que intentaron volar alto no lo lograron. Algunas fueron atrapadas por los depredadores. Otras fueron arrastradas por vientos demasiado fuertes para sus alas aún inexpertas. Y cuando eso sucedía, las mariposas que volaban bajo señalaban estos fracasos como prueba de que habían tenido razón todo el tiempo. «¿Ves?», decían. «Esto es lo que sucede cuando vuelas demasiado alto. Es más seguro quedarse en el suelo. Aquí es donde la historia se vuelve más compleja, más real. Porque la verdad es que volar alto sí tiene riesgos. Los tiene. No todos los que lo intentan sobreviven.
No todos los que brillan son celebrados. Algunos son atacados. Algunos son destruidos. Y esta es la parte más difícil de entender. El riesgo es real, pero la alternativa es peor. Porque las mariposas que se quedaron en el suelo, las que jugaron a lo seguro toda su vida, también murieron. Todas murieron. La diferencia es que murieron sin haber vivido realmente. Murieron sin haber tocado las nubes, sin haber sentido el sol directamente en sus alas, sin haber conocido la embriaguez de la velocidad y la altura. Murieron seguras, sí, pero también murieron pequeñas. Murieron sin dejar rastro, sin haber inspirado a nadie, sin haber cambiado nada. La mariposa que volaba alto enfrentó muchos desafíos más. Hubo días de tormentas en los que tuvo que refugiarse, días en los que las corrientes de aire eran demasiado fuertes incluso para ella. Hubo momentos de soledad, porque cuando vuelas más alto que los demás, a veces vuelas solo. Hubo instantes de duda en los que se preguntó si las otras mariposas tenían razón, si tal vez debería conformarse con menos, si tal vez la grandeza no valía el precio, pero cada vez que esos pensamientos la asaltaban, recordaba cómo se sentía antes. Recordaba la muerte lenta de vivir por debajo de su potencial. Recordaba la agonía de apagar su propia luz para que otros se sintieran cómodos. Y cada vez, esa memoria era suficiente para extender sus alas nuevamente y elevarse. Con el tiempo, se convirtió en una leyenda. No solo en su jardín, sino en jardines lejanos. Otras mariposas de otros lugares escucharon sobre ella, sobre la que volaba tan alto que los depredadores no podían atraparla, sobre la que brillaba tan intensamente que era imposible ignorarla. Algunos viajaron grandes distancias solo para verla volar. Otros la llamaban loca, imprudente, una aberración de la naturaleza, pero ella ya no necesitaba la aprobación de nadie. Porque había descubierto algo que muy pocos seres vivos llegan a comprender. Tu valor no está determinado por cuantos te aplauden, sino por cuán fielmente vives tu verdad. Tu éxito no se mide por cuán cómodos haces sentir a los demás, sino por cuán completamente te conviertes en quien realmente eres. Y ahora, permíteme preguntarte algo directamente. ¿Cuánto tiempo más vas a volar bajo? ¿Cuántos años más vas a desperdiciar haciendo que tus alas sean más pequeñas para encajar en espacios que nunca fueron diseñados para ti? ¿Cuántas veces más vas a apagar tu luz porque alguien te dijo que brillas demasiado? Tienes dos opciones, y solo dos. Puedes continuar como hasta ahora, jugando a lo seguro, siendo invisible, conformándote con sobrevivir. Y está bien, es tu elección. Nadie puede juzgarte por ello. Vivirás una vida tranquila, predecible, segura. Y cuando mueras, nadie recordará que exististe. No habrás cambiado nada. No habrás inspirado a nadie. Habrás sido simplemente otra mariposa que nació, existió y desapareció sin dejar rastro. O puedes hacer algo diferente. Puedes extender completamente esas alas que has estado escondiendo. Puedes volar tan alto que todos tengan que levantar la cabeza para verte. Sí, algunos depredadores te verán. Sí, algunas personas intentarán derribarte. Sí, enfrentarás vientos que te harán dudar de ti mismo. Pero también experimentarás algo que la mayoría de las personas nunca conocerá. La libertad absoluta de ser completamente tú mismo. La mariposa de nuestra historia eventualmente envejeció. Sus alas, que alguna vez fueron tan vibrantes, comenzaron a mostrar señales de desgaste. Los colores, aunque todavía hermosos, ya no brillaban con la misma intensidad. Y un día, ella supo que su tiempo estaba llegando a su fin. Pero en lugar de sentir miedo o arrepentimiento, sintió algo completamente diferente: gratitud. En sus últimos días, voló una vez más hacia las alturas. No tan alto como antes, sus alas ya no tenían esa fuerza. Pero lo suficientemente alto como para ver todo el jardín, todos los jardines circundantes, todo el territorio que había explorado durante su vida. Y lo que vio la llenó de una profunda paz. Porque por todas partes, en todos los jardines, había mariposas volando alto. Jóvenes y viejas, grandes y pequeñas, todas elevándose hacia el cielo con sus colores brillantes completamente expuestos. Ella había cambiado algo fundamental. No solo en su jardín, sino en la cultura misma de lo que significaba ser una mariposa. Había demostrado que era posible vivir de manera diferente, volar de manera diferente, ser de manera diferente. Y ese legado continuaría mucho después de que ella se hubiera ido. Cuando finalmente descendió por última vez, rodeada por las mariposas más jóvenes que habían aprendido a volar mirándola, no hubo tristeza en sus ojos. Solo satisfacción. Porque había hecho lo que vino a hacer. Había volado. Había brillado. Había vivido. Esta es la elección que te está esperando ahora mismo. No mañana. No cuando las condiciones sean perfectas. No cuando tengas menos miedo. Ahora. En este preciso momento, mientras escuchas estas palabras,
Tienes que decidir quién vas a ser. La mariposa que se esconde entre las hojas, o la que vuela tan alto que resulta imposible ignorarla. Y si eliges volar, si realmente eliges vivir en lugar de solo sobrevivir, quiero que recuerdes algo crucial: no todos te aplaudirán. Algunos te criticarán. Otros intentarán detenerte. Habrá días en los que te preguntarás si valió la pena. Pero en tus últimos días, cuando mires hacia atrás en tu vida, no te arrepentirás de las veces que volaste demasiado alto. Te arrepentirás de las veces que no lo hiciste, así que extiende tus alas. Deja que el sol las toque sin reservas. Encuentra esas corrientes de aire que te llevarán más alto de lo que jamás imaginaste posible. Y cuando otros te digan que es peligroso, que es imprudente, que deberías ser más como ellos, sonríe y vuela aún más alto. Porque el mundo no necesita más mariposas escondidas entre las hojas. El mundo necesita mariposas que vuelen tan alto, que brillen tan intensamente, que sea imposible no verlas, y cuando finalmente estés allá arriba, en esas alturas que aterrorizan a la mayoría, entenderás algo que no puede explicarse con palabras. Entenderás que naciste para esto. Que cada fibra de tu ser fue diseñada para elevarse, para brillar, para vivir plenamente. Y en ese momento, todas las dudas, todos los miedos, todas las advertencias de las mariposas que vuelan bajo se desvanecerán como niebla al sol, porque finalmente estarás vivo.